Para la semana 3 del mes de enero del proyecto EMAD Hidalgo tercer grado de secundaria, tenemos la actividad, como ya se había mencionado en la segunda semana de enero, sobre la ecuación de segundo grado, que hoy vamos a analizar qué sucede con la solución de una ecuación cuadrática. Las llamadas funciones cuadráticas tienen la siguiente ecuación que tenemos aquí marcada, que sería ax cuadrada más bx más c, donde a, b y c pueden ser cualquier número excepto que a valga 0, ya que si a vale 0, vean, si tomara el valor de 0 desaparecería el término cuadrático, entonces nada más me quedaría con una función lineal. Entonces por eso es que a debe ser diferente de 0 para que siga siendo una ecuación cuadrática. Abrimos el archivo y en él va a aparecer el diseño de cómo analizar tanto analíticamente como numéricamente y gráficamente al mismo tiempo. Son tres representaciones del mismo objeto matemático. Por lo tanto, aquí hemos asignado o se ha asignado al valor de A 2, al valor de B 3 y al valor de C negativo 2. Por lo tanto, la ecuación que estamos representando sería 2x cuadrada más 3x menos 2. Esta ecuación, en la primera hoja aparece ya la información que viene siendo el valor del discriminante, que es lo que nosotros explicábamos en la sesión anterior, donde es lo que está dentro de la solución, en la solución de una ecuación de segundo grado, donde es dentro del radical, que sería b cuadrada menos 4ac. Si nosotros calculamos b cuadrada es 9 menos 4a por c, por lo tanto a por c es menos 4, negativo 4 por menos 4, entonces me va a dar 16 más 9, 25. Por eso es que aparece aquí el 25. Si el discriminante es positivo, tiene dos cortes en el eje de las x, que es lo que nosotros visualizamos aquí en la parte gráfica. Eso de que tiene dos cortes en el eje de x quiere decir que corta o intersecta el eje de las x en esos valores. Y los valores correspondientes es en negativo 2 y en 0.5, que sería el valor correspondiente de la función. Entonces, esto hace que los alumnos puedan verificar, y lo que vamos a hacer como una primera actividad es dejar los valores de a y b constantes del término cuadrático y del término lineal, los coeficientes, e ir cambiando el valor de c, que es el término independiente. Aquí también tabularmente nos damos cuenta de esta evaluación, y efectivamente cuando toma el valor de negativo 2 prácticamente esto es 0, y cuando es 0.5 aquí tendríamos, cuando toma el valor de 0.5 sería el valor de 0. Aquí no aparece tabulado porque va ya con este valor, pero aquí gráficamente lo observamos, y que serían las soluciones. ¿Qué sucede si empezamos a cambiar? Y aquí el alumno tiene que ir llenando la tabla de tal manera que anote el valor del discriminante, número de cortes y el valor de las raíces de x1 y x2 respectivamente. Si toma el valor de negativo 2, como lo tenemos aquí, el valor de discriminante que tenemos que anotar es el 25, número de cortes son 2, el valor de x1 sería negativo 2 y el valor de x2 sería 0.5. Si tomamos ahora que el valor es negativo 1, damos enter, tendríamos que el discriminante es 17, tiene dos cortes porque es positivo el discriminante, y los valores es negativo 1.78 y 0.28. Si toma el valor de 0, nos damos cuenta que el discriminante es 9, número de cortes son 2 y sería en negativo 1.5 y en 0. Si toma el valor de 1, vean que la gráfica se está desplazando verticalmente en forma paralela. El discriminante es 1 y tiene dos cortes porque es positivo, y es negativo 1 y negativo 0.5.
si toma el valor de 2, vean que el discriminante es negativo 17 y cuando es negativo no tiene cortes en el eje de las X y lo observamos gráficamente y realmente esto hace que diga que no hay intersecciones, no hay, X1 no hay y X2 no hay. Si toma el valor de 3, pues cada vez se está alejando más, por lo tanto el discriminante es negativo 15, no hay cortes en el eje y no hay. El valor de 4, por lo tanto tampoco no hay cortes, el discriminante es negativo 23, y cuando toma el valor de 5, que es el penúltimo valor que me da en la tabla, el discriminante es negativo 31, por lo tanto no hay cortes en el eje, y lo observamos gráficamente. Pero en forma particular, ¿qué pasa si toma el valor de 1.125, que sería un entero o un octavo? Damos Enter y vean que el discriminante toma el valor de 0, toca al eje en un punto nada más y las raíces son las mismas, por lo tanto hay duplicidad de raíz, que sería negativo 0.75 o menos 3, negativo 3/4. Nos vamos a la página 46 donde dice que notarás que las gráficas tienen la forma de una parábola, eso lo hemos estado viendo, y cómo se modificó la forma y la posición de la gráfica con el cambio de C. Notamos que solamente se desplaza verticalmente, pero la parábola sigue siendo la misma, no se modifica. O sea, la forma sigue siendo la misma, la posición sí cambia, porque conforme toma valores positivos se va desplazando verticalmente hacia arriba y cuando toma valores negativos se va desplazando verticalmente hacia abajo. Dice ahora, cambia varias veces el valor del coeficiente A y observa su efecto. Entonces vamos a observar qué sucede si toma los valores 2, 3, 4, 5, 6, el valor de A. Vamos a ver qué sucede. 2, ahora 3. Vean que se cerró. Si toma el valor de 4, se cierra más. Si toma el valor de 5, se cierra más todavía. Y con el valor de 6, se cierra más. Por lo tanto, quiere decir que hay una dilatación en forma vertical. Quiere decir que se va cerrando la parábola. Pero ¿qué sucede si toma valores negativos? Por ejemplo, negativo 2, vean que ya cambió, cuando son valores positivos es cóncava hacia arriba y ahora es cóncava hacia abajo, y cuando toma valores todavía más pequeños, negativo 3, se va cerrando. Esto quiere decir que si el valor absoluto del valor de A es mayor, muy grande, entonces es muy cerrada la parábola, no importa si abre hacia arriba o hacia abajo, y si es valores muy pequeños en valor absoluto, la parábola va a ser muy abierta. Vean que efectivamente esto se nota, se va cerrando. ¿A qué conclusión puedes llegar? Pues es lo que acabamos de mencionar. Por último, vamos a analizar qué sucede con el punto mínimo o máximo. Vean que si toma un valor negativo, tengo un máximo relativo, y si toma un valor positivo, toma un valor mínimo. Regresemos, vamos a analizar el primer caso, donde tenemos que el coeficiente cuadrático es 2, el coeficiente lineal es 3 y el coeficiente, el término independiente negativo 2. Y tenemos nuevamente nuestra ecuación. Por lo tanto, x1 toma el valor de negativo 2, x2.5, y hay un mínimo porque es cóncava hacia arriba, y el valor del mínimo, como se menciona aquí, vendría siendo el promedio de estos dos resultados. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la hoja 2 y aquí vamos a calcular el valor del mínimo o máximo. Aquí vamos a poner en la celda B2, puede ser cualquier otra, pero puede ser, vamos a escribir mínimo, enter, o máximo.
Eso ya lo vamos a definir si es positivo o negativo. Pero aquí va a ser igual, entre paréntesis, me regreso, pongo igual, abro paréntesis, me voy a la hoja 1, le doy clic a el valor de x1, sería más el valor de x2, cierro paréntesis, entre 2. Vean que todas estas operaciones que fuimos haciendo aparece aquí en el renglón de edición de Excel. Ya que terminamos, damos Enter y me regresa a la hoja 2. Esto quiere decir que el mínimo es el promedio de las dos raíces. En este caso es negativo 0.75. Regreso a la hoja 1 y modificamos, porque me dice que voy a analizar y igual a x cuadrada menos 9. Por lo tanto, el coeficiente cuadrático es 1, no carece del término lineal, y negativo 9. Damos Enter, anotamos los valores, que sería x1 negativo 3, x2 3, por lo tanto, de la forma de la parábola hay un mínimo. Me voy a la hoja 2 y vean que el mínimo está en 0, donde el 0 es el promedio de las dos raíces. Seguimos con los ejercicios y tenemos ahora que el coeficiente cuadrático es 1, el término lineal es negativo 14 y el término independiente es 24. Damos Enter y vemos que gráficamente no se observa, pero nosotros podemos cambiar aquí el valor y vamos a ponerle aquí precisamente 2 en la celda A16, damos Enter y vean que ya se puede visualizar al menos gráficamente y ver que efectivamente tendría un mínimo. Nos vamos y sus raíces sería en 2 y en 12, nos vamos a la hoja 2 y efectivamente el mínimo está en 7. Que vendría siendo el promedio de estas dos, que sería el 2 más 12, 14, entre 2, 7, entonces el mínimo está exactamente en 7. Modificamos para hacer el penúltimo, que sería negativo 2, luego el valor de 6, y carece del término independiente, que sería 0. Damos Enter, ahora vamos a la izquierda, por lo tanto vamos a poner un negativo 4, por ejemplo, damos Enter y ya se ve gráficamente dónde está la solución, donde la solución está en 3 y en 0. El promedio de ellos va a ser 1.5, entonces vamos a la hoja 2 y efectivamente el máximo en este caso está en 1.5. ¿Por qué máximo? Porque es cóncava hacia abajo y el coeficiente cuadrático es negativo. Por último, vamos a analizar este ejercicio, que es el coeficiente cuadrático 1, el lineal 3 y el independiente negativo 3. Damos Enter, vemos la representación gráfica y nos damos cuenta que estas serían las raíces, que es negativo 3.79 y 0.79. Si hacemos la suma directa, me va a dar negativo 3. O sea, la negativo 3 entre 2 es negativo 1.5. Por lo tanto, el mínimo está en 1.5. Vamos a la hoja 2 y vean que efectivamente es la respuesta que les había yo dado. Podemos comprobar esto si nosotros analizamos el comportamiento gráfico de una ecuación cuadrática. Por lo tanto, estuvimos viendo varios casos, los cuales es la gran ventaja de la tecnología, que me puede ayudar a analizar 3 representaciones gráficas al mismo tiempo. Con eso estaríamos terminando la tercera semana del mes de enero del proyecto EMAD Hidalgo, tercer grado de secundaria.